Imagina explorar un lugar donde el sol nunca brilla, donde el silencio es tan profundo que parece devorar todo a su alrededor y donde la oscuridad oculta secretos de hace miles de años. Sí, estamos hablando de cuevas aterradoras y mundos subterráneos que realmente existen y guardan misterios que te pondrán la piel de gallina. Desde impresionantes formaciones geológicas hasta leyendas de civilizaciones perdidas, hoy conocerás 15 de los lugares subterráneos más intrigantes y al mismo tiempo aterradores del planeta. ¿Por qué alguien entraría en un lugar así? ¿Por curiosidad? ¿Por deseo de aventura? ¿O solo por una fascinación por lo desconocido? Ven a descubrir los secretos y peligros ocultos en estas profundidades y prepárate para algunos escalofríos. En este video exploraremos algunas de las cuevas más fascinantes y aterradoras del mundo. Desde cuevas cubiertas de cristales gigantes hasta túneles que guardan historias misteriosas, te llevaré en un viaje por lo desconocido. Y al final te darás cuenta de que nuestro planeta aún guarda secretos oscuros que pocos se han atrevido a descubrir. Cuevas de Frihuato. Ubicadas en las montañas Rif y Medio Atlas, al norte de Marruecos, cerca de la histórica ciudad de Taza, las cuevas de Frihuato son uno de los sistemas de cuevas más grandes e impresionantes de toda el África del Norte. Este complejo subterráneo, formado a lo largo de millones de años por la acción del agua en las rocas calcáreas, ofrece una fascinante visión de un mundo oculto, donde pasajes laberínticos y profundas cámaras desafían el coraje y el espíritu explorador de quienes se atreven a entrar. Con profundidades que alcanzan los 270 metros, las cuevas son conocidas por sus monumentales formaciones, incluidas estalactitas y estalagmitas que se asemejan a las columnas de una catedral natural. Creadas por la acumulación gradual de carbonato de calcio, estas formaciones reflejan el paso del tiempo en una escala geológica. El profundo silencio y las sombras proyectadas por las formaciones rocosas crean una atmósfera que transporta a los visitantes a una dimensión fuera del tiempo, donde las rocas parecen contar historias de eras pasadas. La historia de las cuevas de Frihuato comienza con la primera exploración documentada en 1930, cuando el famoso explorador francés Norbert Casteret descendió 146 metros en las profundidades de la cueva, revelando al mundo las maravillas ocultas de Taza. Décadas después, en 1969, una expedición liderada por la Universidad de Exeter amplió el conocimiento sobre el sistema, descubriendo nuevas cámaras y explorando regiones antes desconocidas. Incluso con los avances en las exploraciones, hay áreas que permanecen inexploradas, lo que sugiere que el sistema guarda aún muchos secretos por descubrir. Dentro de las cuevas, un río subterráneo de aguas cristalinas serpentea entre las formaciones rocosas, alimentando un ecosistema peculiar que sobrevive en completa oscuridad. La presencia del río y de formaciones calcáreas tan grandiosas sugiere que Frihuato fue moldeada por un proceso de erosión continuo, donde el agua esculpió pacientemente este laberinto natural a lo largo de milenios. Este lugar misterioso atrae a espeleólogos y curiosos de todo el mundo, quienes desean explorar los rincones más oscuros y las profundidades enigmáticas de este tesoro geológico. Caverna Mammoth. En el corazón de Kentucky, en los Estados Unidos, se encuentra la Caverna Mammoth, el sistema de cuevas más grande del mundo, con más de 640 kilómetros de pasajes mapeados. Una extensión que continúa creciendo a medida que se descubren nuevas áreas. Este colosal laberinto fue explorado por nativos americanos hace aproximadamente entre 2000 y 8000 años. Como evidencian los antiguos artefactos y pinturas hallados en las paredes de las cuevas. La Mammoth, con su increíble red de pasajes y cámaras,
presenta múltiples capas de formaciones geológicas que fascinan a científicos y exploradores. Formada predominantemente por piedra caliza de unos 350 millones de años, la caverna es el resultado de la erosión provocada por la acción de aguas levemente ácidas a lo largo de millones de años. Mammoth posee un ambiente frío y húmedo, ideal para la preservación de formaciones geológicas como estalactitas, estalagmitas y cristales de yeso que adornan las paredes, reflejando la luz y creando un efecto visual hipnotizante. Estos cristales son considerados una de las características más impresionantes de la caverna, proporcionando una experiencia casi sobrenatural para aquellos que la exploran. La caverna también posee una historia humana única. Durante el siglo XIX, Mammoth fue explotada para la extracción de salitre, un componente fundamental para la fabricación de pólvora. En tiempos de conflicto, el lugar fue esencial para la producción de municiones. Posteriormente, en la década de 1840, ciertas áreas de la caverna fueron usadas como hospital improvisado para pacientes con tuberculosis, en un intento de aprovechar el aire frío y húmedo que se creía beneficioso para el tratamiento de la enfermedad. Este uso peculiar agrega una capa de historia y misterio al sistema de cuevas, recordándonos cómo, a lo largo de los siglos, el ser humano ha buscado maneras creativas de interactuar con el entorno subterráneo. Las expediciones actuales continúan revelando pasajes ocultos, sorprendentes formaciones y ecosistemas adaptados a las condiciones de oscuridad y humedad. Con cada nuevo descubrimiento, la caverna Mammoth nos sorprende y nos recuerda cómo la naturaleza es capaz de crear ambientes de una belleza y complejidad más allá de nuestra imaginación. Caverna Ryusendo. Ubicada en la provincia de Iwate, en Japón, la caverna Ryusendo es considerada uno de los 3 sistemas de cuevas de piedra caliza más grandes e importantes del país. Declarada monumento natural, esta caverna es una maravilla geológica que encanta a los visitantes con sus amplias cámaras, impresionantes formaciones de estalactitas y estalagmitas, además de hermosos lagos subterráneos. Desde 1920 se han explorado alrededor de 3 kilómetros con 200 metros de los pasajes de Ryusendo, aunque solo 800 metros están accesibles al público, ofreciendo una vista intrigante y segura de este mundo subterráneo. Lo que hace a la caverna Ryusendo particularmente especial son sus lagos subterráneos de aguas cristalinas, alimentados por un río subterráneo que atraviesa las rocas calcáreas y filtra naturalmente el agua. Esta filtración da a las aguas un brillo de intensos azules y verdes que refleja la pureza del entorno. La caverna posee 8 lagos, 3 de los cuales son visibles para los visitantes, proporcionando una experiencia de serenidad y misterio. Uno de los lagos, inaccesible al público, alcanza la impresionante profundidad de 120 metros, siendo el más profundo de Japón. Este lago inexplorado y misterioso evoca historias de tesoros y criaturas que, protegidos por la oscuridad, quizás nunca hayan visto la luz del día. La visita a la caverna Ryusendo es guiada y cuidadosamente organizada. Pasarelas y puentes conducen a los visitantes a través de las cámaras, donde el silencio se rompe solo por el sutil sonido del agua y el batir de alas de varias especies de murciélagos raros que habitan el lugar. Estos murciélagos desempeñan un papel esencial en el ecosistema de la caverna, ayudando a controlar insectos y contribuyendo a la biodiversidad local. El entorno único e intacto de la caverna ofrece una ventana a los procesos naturales subterráneos y a la vida que prospera allí, destacando la importancia de la preservación de estos espacios geológicos. Cavernas de Chinhoyi.
Situadas en el centro norte de Zimbabue, las cavernas de Chinhoyi son un fascinante sistema de formaciones de piedra caliza y dolomita, ubicadas aproximadamente a 135 kilómetros de la capital Harare, parte del Parque Nacional de las Cavernas de Chinhoyi. Este sitio transporta a los visitantes a un mundo silencioso y misterioso, donde la belleza natural se combina con antiguas leyendas e historias locales. Se cree que el nombre de las cavernas honra a un jefe indígena que usaba el lugar como refugio y escondite para su pueblo. La principal atracción es la Piscina del Sueño, una poza de agua cristalina azul turquesa que mantiene una temperatura constante entre 22 y 24 grados centígrados durante todo el año. La piscina, también llamada piscina silenciosa por su calma, parece tener una profundidad insondable y sus aguas reflejan las rocas circundantes, creando un efecto visual de pura tranquilidad. La Piscina del Sueño es famosa por su transparencia, que permite ver el fondo, atrayendo a buceadores que desean explorar las profundidades de esta maravilla sumergida. El verdadero alcance de las cavernas de Chinhoyi sigue siendo un misterio. Los buceadores que se han aventurado en el sistema reportan pasajes sumergidos que conectan diferentes cámaras, sugiriendo que el sistema es más extenso de lo que aparenta. Una de estas cámaras, conocida como la Cueva de los Murciélagos, alberga varias especies de estos animales que ayudan a mantener el equilibrio ecológico local. Otra cámara, llamada la Cueva Ciega, es accesible a través de túneles que sugieren una red subterránea, interconectada y más compleja. Estas cavernas no son solo un punto de interés para la ciencia y el turismo, sino que también tienen un profundo significado cultural. Según leyendas locales, el espíritu de un antiguo líder habita las cavernas, protegiéndolas y guardando el secreto de sus pasajes. Esta rica combinación de historia, leyenda y belleza natural hace de las cavernas de Chinhoyi un destino intrigante para aquellos que desean explorar los secretos ocultos en el corazón de África. Vortex Spring. En la región de Panhandle, en Florida, Estados Unidos, la Vortex Spring es un oasis cristalino que se destaca entre los típicos pantanos de la zona. Alimentada por un río subterráneo, esta fuente mantiene sus aguas claras, ofreciendo una belleza que atrae a buceadores de todo el mundo. Sin embargo, la verdadera aventura comienza bajo la superficie, donde un complejo sistema de cuevas sumergidas desafía incluso a los buceadores más experimentados. Este laberinto submarino, esculpido en piedra caliza a lo largo de miles de años, comienza a 18 metros de profundidad y se extiende por más de 487 metros de pasajes mapeados. Se cree, sin embargo, que el sistema de cuevas es aún más extenso, siendo una de las áreas sumergidas más enigmáticas de Estados Unidos. La erosión continua y el flujo constante de agua fresca han hecho de Vortex Spring un entorno ideal para el buceo en cuevas, atrayendo tanto a principiantes como a profesionales que buscan certificarse en exploración subacuática. En las profundidades de Florida, esta fuente ofrece un paraíso misterioso para quienes se aventuran, revelando impresionantes formaciones rocosas y pasajes sumergidos que alcanzan hasta 94 metros de profundidad. Aunque algunas áreas están bloqueadas para garantizar la seguridad de los buceadores menos experimentados, partes del sistema permanecen inexploradas, guardando secretos y promesas de descubrimientos para futuras generaciones. A pesar de su popularidad, es probable que la extensión total del sistema de cuevas siga siendo un enigma, inspirando respeto y fascinación. Caverna Mobile. En Rumanía, la Caverna Mobile alberga un ecosistema que ha evolucionado en aislamiento durante millones de años, ofreciendo una rara visión de un mundo subterráneo intacto.
Descubierta en 1986, esta caverna es un verdadero tesoro biológico. Situada bajo una árida llanura en el sureste de Rumanía, cerca de la costa del Mar Negro, Mobile no es muy profunda, pero tiene cámaras que albergan un ecosistema completamente independiente de la luz solar. Formada hace aproximadamente 5.500.000 años, el ambiente sellado de la caverna es rico en gases tóxicos como dióxido de carbono, metano y sulfuro de hidrógeno, con niveles extremadamente bajos de oxígeno, alrededor de 10%. En estas condiciones extremas, aproximadamente 48 especies se han adaptado y prosperado, de las cuales 33 son exclusivas de la caverna. Este ecosistema único depende de un raro proceso llamado quimiosíntesis, en el cual bacterias oxidan azufre y metano para producir energía, formando la base de la cadena alimenticia que sustenta a una variedad de invertebrados, como arañas, escorpiones y gusanos. La existencia de este ecosistema aislado plantea preguntas fascinantes sobre la adaptabilidad de la vida y sobre cómo formas de vida extraterrestres podrían existir en ambientes extremos en otros planetas. Las cavernas de Nottingham. Bajo la bulliciosa ciudad de Nottingham, en Inglaterra, existe un vasto mundo subterráneo compuesto por más de 800 cuevas, túneles y pasajes esculpidos en la suave arenisca. La ciudad fue nombrada Tiguo Cobauk, o lugar de cavernas en británico prerromano, lo que indica que la presencia de estas cuevas se remonta a épocas antiguas. A lo largo de los siglos, las cavernas han servido para diversos propósitos, como viviendas, almacenes, cervecerías y refugios durante la Segunda Guerra Mundial. El proyecto Nottingham Cave Survey, desarrollado por la Universidad de Nottingham, utiliza tecnologías de mapeo digital para documentar estos hallazgos, permitiendo al público explorar virtualmente lugares icónicos, como el City of Caves, ubicado bajo el Broadmarsh Center. Allí, los visitantes pueden recorrer una antigua curtiduría medieval y refugios antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial, experimentando un pedazo de la rica historia subterránea de la ciudad. Cada cueva, recién descubierta, añade nuevas capas al conocimiento histórico de la región, mostrando el ingenio y la resiliencia de los habitantes de Nottingham a través de los tiempos. Cavernas de Benagil. En la soleada costa del Algarve, en Portugal, las cavernas de Benagil forman uno de los escenarios más impresionantes del país, talladas por las poderosas olas del Atlántico en los acantilados de piedra caliza. Estas grutas tienen amplias cámaras y sinuosos túneles, además de una abertura en el techo conocida como ojo. Esta abertura permite la entrada de luz natural, creando una atmósfera mágica en el interior, como si el tiempo dentro de las cavernas transcurriera de forma diferente. Dentro de las cavernas, una playa aislada espera a los visitantes. Se puede acceder solo en barco, kayak o stand-up paddle, ya que nadar hasta el lugar es desaconsejado debido a las fuertes corrientes y al tráfico de embarcaciones. Las mejores horas para visitarlas son temprano en la mañana, cuando la luz del sol atraviesa el ojo e ilumina el interior de la caverna con un tono dorado intenso. Este espectáculo natural y la dificultad de acceso contribuyen a la sensación de estar en un santuario escondido y prístino, preservando el misterio y la belleza de este refugio, moldeado por la fuerza de las mareas. Túnel de las Luciérnagas. Aunque no es una caverna natural, el Túnel de las Luciérnagas, o Túnel Metropolitano, ubicado en Nueva Gales del Sur, Australia, es una estructura ferroviaria abandonada que la naturaleza ha transformado de forma fascinante. Construido en la década de 1880 para el transporte de aceite de esquisto, el túnel de 600 metros operó por poco tiempo
antes de ser cerrado en 1915, debido a la acumulación de hollín. Décadas después, en 1995, el túnel fue parcialmente drenado y redescubierto como una atracción surrealista. Una colonia de luciérnagas bioluminiscentes se había instalado en el techo, creando un espectáculo visual que recuerda a un cielo estrellado. Después de los periodos de lluvia, una pequeña cascada se forma en la entrada del túnel, y los visitantes pueden incluso cruzarlo en flotadores, aumentando la sensación de aventura y exploración. La bioluminiscencia de las luciérnagas transforma el lugar en una experiencia mágica, donde la luz azul verdosa ilumina el camino, transportando a los visitantes a un mundo escondido y encantado, donde la historia y la naturaleza se entrelazan de forma única. Cavernas de Kango. En las laderas de las montañas Swartberg, en Sudáfrica, se encuentran las cavernas de Kango, un sistema de piedra caliza precámbrica con más de 1.000 millones de años de antigüedad. Estas cavernas fueron esculpidas a lo largo de milenios por la acción del agua, creando impresionantes formaciones rocosas que asombran a los visitantes. Aunque se extienden por unos 4 kilómetros, solo una parte de las cavernas está abierta al público. Lo que puede verse incluye la enorme cámara inicial, conocida como el Salón Van Zyl, que impresiona por su grandiosidad. Descubiertas por un granjero en 1780, las cavernas de Kango albergan no solo formaciones rocosas, sino también vestigios humanos y pinturas que datan de la Edad de Piedra, lo cual indica que la zona fue habitada por comunidades ancestrales. Guías locales llevan a los visitantes a un verdadero viaje al pasado, revelando la riqueza histórica y geológica de las cavernas. Este lugar es una joya tanto de la naturaleza como de la arqueología, donde se puede presenciar la profunda conexión entre la presencia humana y los misterios de la Tierra, preservados durante millones de años. Cavernas de Batu. A unos 11 kilómetros de Kuala Lumpur, Malasia, las cavernas de Batu son famosas por su grandeza y profunda importancia religiosa y cultural. Este complejo de cuevas incluye varias cámaras, siendo la más conocida la Cueva del Templo, accesible mediante una larga escalera de 272 escalones. Centro importante de peregrinación hindú, especialmente durante el festival Thaipusam, Batu atrae a una multitud de fieles cada año. Su cámara principal impresiona por su altura y vastedad, extendiéndose por 3 kilómetros con 700 metros. Documentadas por primera vez por el zoólogo William Temple Hornaday en 1859, las cavernas de Batu ya eran populares entre los colonizadores británicos y siguen siendo, hasta hoy, un punto de encuentro cultural y espiritual para muchos. Al pie de la escalera de las cavernas de Batu, una imponente estatua de 140 toneladas del dios hindú Murugan domina el paisaje, simbolizando protección y fortaleza espiritual. Las cuevas, conocidas por su importancia en el festival hindú Thaipusam, celebrado entre enero y febrero, se transforman en un vibrante punto de devoción. Durante el festival, multitudes de fieles y turistas llenan la escalera de 272 escalones y el santuario interior. Además, Batu es el hogar de colonias de macacos de cola larga que interactúan libremente con los visitantes, a veces tomando prestado objetos como bocadillos o gafas de sol. Este ambiente único mezcla celebración religiosa, belleza natural y una atmósfera animada, haciendo de Batu un destino verdaderamente multifacético. Cavernas Sudwala. En Mpumalanga, Sudáfrica, las cavernas Sudwala se destacan como las más antiguas del mundo, formadas hace aproximadamente 240 millones de años, durante la era del supercontinente Gondwana. En ese tiempo, los continentes actuales aún estaban unidos en una vasta masa de tierra,
y las intensas fuerzas tectónicas moldearon el paisaje en formaciones que hoy son raras y de inmensa importancia geológica. Las Sudwala son una ventana al pasado profundo de la Tierra, con sus capas de roca calcárea y dolomita que preservan un registro detallado de las transformaciones del planeta. Sus estalactitas y estalagmitas, algunas con edades que oscilan entre 140 y 200 millones de años, continúan creciendo lentamente, añadiendo aproximadamente 2,5 centímetros cada siglo. Este crecimiento ocurre cuando el agua rica en minerales gotea del techo de las cavernas, depositando capas de calcita a lo largo de miles de años. La caverna es un verdadero laboratorio de geología en acción, donde la lenta acumulación de minerales nos recuerda la vasta escala temporal de la formación del planeta. En el corazón del complejo de cavernas se encuentra la cámara más grande, el Salón P.R. Owen, una estructura de 70 metros de diámetro y 37 metros de altura. Esta enorme cámara fue nombrada en honor a Philippus Rudolph Owen, una figura clave para la preservación y promoción de las cavernas como una atracción histórica y natural. Fue el primero en reconocer el potencial turístico y científico del lugar y contribuyó a su conservación y estudio. Durante las excavaciones se descubrieron artefactos que datan de aproximadamente 1.800.000 años, probablemente dejados por los primeros Homo habilis, una de las especies ancestrales del género humano. Estos artefactos incluyen herramientas de piedra primitivas, lo que sugiere que las cavernas Sudwala pudieron haber servido como refugio o como un sitio de recolección de agua y caza para los primeros homínidos. Desde la década de 1970, el Salón P.R. Owen se ha adaptado para funcionar como una sala de conciertos natural con capacidad para 500 personas. La espectacular acústica del lugar es facilitada por el flujo natural de aire y la temperatura agradable, mejorando la experiencia sonora. Los conciertos y eventos realizados en la caverna crean una experiencia envolvente, donde la música resuena entre las formaciones rocosas, transformando el paisaje acústico en algo surrealista e inolvidable. Cavernas del Parque Nacional de Khao Yai. En el corazón del Parque Nacional de Khao Yai, en Tailandia, considerado uno de los mayores y más bellos del país, las cavernas kársticas impresionan no solo por su formación geológica, sino también por la rica biodiversidad que albergan. Khao Yai, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, cuenta con variados ecosistemas que incluyen bosques tropicales, sabanas y zonas montañosas. Sus cavernas son verdaderas maravillas kársticas, formadas por la erosión y disolución de rocas calcáreas a lo largo de milenios. Uno de los espectáculos más impresionantes es la presencia de miles de murciélagos que habitan estas cavernas y que, al atardecer, salen en un vuelo colectivo que forma una corriente en el cielo, moviéndose en un flujo sinuoso. Este fenómeno atrae a visitantes y aves rapaces que sobrevuelan la zona para cazar murciélagos en pleno vuelo, ofreciendo una visión dramática de la naturaleza en acción. Este ritual diario es un poderoso ejemplo de las complejas interacciones entre depredadores y presas, además de destacar la importancia del parque como refugio de vida silvestre. Además de su biodiversidad, el sitio posee un fuerte elemento espiritual. En muchas de estas cavernas se encuentran estatuas de Buda colocadas en las entradas o en cuevas internas, evidenciando el profundo respeto y reverencia del pueblo tailandés por el entorno natural. Estas estatuas no son solo símbolos religiosos, sino también una tentativa de armonizar cultura y naturaleza, resaltando el valor espiritual de las cavernas. Según la creencia local, estos lugares se consideran sagrados y portales de comunicación con lo espiritual. Caverna Son Doong, escondida en las profundidades de las selvas de Vietnam,
La caverna Son Doong impresiona con sus colosales formaciones subterráneas y su ecosistema único. Descubierta en 1991 por Ho Kan, un residente local que halló la entrada de la cueva, Son Doong permaneció inexplorada durante muchos años. Inicialmente, Kan fue disuadido por el sonido de un río subterráneo y una caída empinada, pero en 2008 compartió su descubrimiento con la British Cave Research Association. En 2009, el equipo liderado por el espeleólogo Howard Limbert realizó un estudio detallado del sistema, revelando la inmensidad y el misterio de esta maravilla natural. Se estima que Son Doong tiene entre 2 y 5 millones de años, formada por la disolución de piedra caliza por aguas subterráneas ácidas. Cuenta con más de 8 kilómetros de longitud y presenta puntos notables como la Gran Muralla de Vietnam, una barrera de calcita de 60 metros. El túnel principal supera los 5 kilómetros de extensión, con 200 metros de altura y 150 metros de ancho, sobrepasando incluso la famosa Caverna de los Venados en Malasia. En una zona donde el techo se derrumbó, la luz solar penetra y alimenta un jardín subterráneo que parece dar vida propia a la caverna, sustentando especies como zorros voladores, cálaos y hasta monos. En 2013, Son Doong se abrió al turismo, permitiendo a los visitantes experimentar la exploración y acampar en su interior. Recientemente, la conexión descubierta con la caverna Hang Tung podría ampliar el volumen total de Son Doong en más de 1.600.000 metros cúbicos, revelando aún más secretos para los exploradores del futuro. Caverna de Fingal. En las Hébridas interiores de Escocia, en la isla de Staffa, la Caverna de Fingal es una obra maestra natural famosa por sus impresionantes columnas hexagonales de basalto, que se elevan hasta 22 metros de altura y se adentran 82 metros en la profundidad. Formada por flujos de lava hace aproximadamente 60 millones de años, la cueva tiene una acústica excepcional que inspiró su antiguo nombre celta, Uam Bin, o Caverna de la Melodía. Según una leyenda celta, la Caverna de Fingal y la Calzada del Gigante en Irlanda son vestigios de un puente construido por el gigante irlandés Finn McCool para enfrentarse a su rival escocés Benandoner, una historia que mezcla la rica mitología con la impresionante similitud geológica entre ambos sitios. Redescubierta en 1772 por el naturalista Sir Joseph Banks, la cueva fue nombrada en honor al poema épico Fingal de James Macpherson y pronto se convirtió en un símbolo cultural. La melancólica belleza de Fingal inspiró a figuras del movimiento romántico, incluido el compositor Félix Mendelssohn, quien compuso la Obertura de las Hébridas en 1832 después de visitarla. Escritores como William Wordsworth, John Keats y Lord Tennyson, así como la reina Victoria, también fueron cautivados por la cueva. En una referencia más moderna, Pink Floyd mencionó la cueva en una de sus primeras canciones, y el artista Matthew Barney la incluyó en su serie Cremaster. La caverna de Fingal continúa fascinando, manteniendo su influencia en la cultura y la imaginación contemporánea. Y así, al final de este viaje sombrío y fascinante, surge una pregunta. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para desvelar los misterios ocultos en el interior de la Tierra? Las cavernas y mundos subterráneos que exploramos hoy son una prueba de que lo desconocido aún nos rodea, incluso en nuestro propio planeta. Desde ecosistemas aislados hasta formaciones geológicas milenarias, estos lugares no solo desafían nuestra valentía, sino que también nos recuerdan cuánto queda por descubrir. ¿Quién sabe qué más podemos encontrar bajo nuestros pies?
Una cosa es segura, la fascinación por lo desconocido nunca dejará de inspirarnos a explorar las profundidades y enfrentar los secretos que guarda la oscuridad. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.